Buen día, mis queridas estudiantes. Hoy vamos a trabajar el tema correspondiente a otro de los métodos tradicionales más usados y utilizados en la educación infantil, como es el método silábico. Este es un método que ha sido trabajado por más de 400 años, enseñando la lectura y la escritura en los primeros años escolares. Vamos a ver entonces este método silábico, ¿en qué consiste? Este método se le adjudica a los pedagogos inicialmente o primeramente a los pedagogos Federico Herdig y Samuel Heinig. Ellos fueron dos grandes pedagogos precursores de la pedagogía infantil, quienes crearon el método silábico y consideraron que era la mejor forma de enseñar a los niños y niñas a leer y a escribir. Y es la manera de intuir, pues, directamente en la lectura mediante la combinación de vocales y consonantes. Con este método se van realizando la formación de sílabas que forman palabras, posteriormente frases, luego grandes oraciones y finalmente grandes párrafos. Además, esta construcción es limitada, puesto que el niño no posee el conocimiento de las consonantes. Sin embargo, debido a su capacidad cognitiva, que ya sabemos que es muy amplia, podrán armar palabras y oraciones tales como mami me ama. Después añadir otras consonantes para formar nuevas sílabas y frases como mami me quiere mucho. Un libro que ayudará a los niños con este método es el del Trompito. Este es un libro infantil que tiene varios ejercicios de lectura, pues formando sílabas. Entonces, principalmente el método silábico es el orden, ¿sí? Y el trabajo y organización de vocales junto a las sílabas. También es importante saber los pasos para aplicar el método silábico. ¿Cuáles son los pasos que debemos ir trabajando continuamente si decidimos enseñar y aplicar el método silábico para la enseñanza de la lectura y la escritura en la educación infantil? El primer paso es enseñar las vocales, ¿sí? Y dar diferentes estrategias a los niños para que conozcan cuáles son las 5 vocales, haciendo hincapié pues en la escritura y en la lectura de las mismas. El segundo paso es, al enseñar las consonantes, se debe respetar su pronunciación. Luego se forman palabras para que esto no intervenga con el aprendizaje. Esto quiere decir que se debe respetar la pronunciación de la consonante con la vocal. El tercer paso es que las consonantes se combinan con las vocales formando sílabas directas. De esta manera, por ejemplo, con la L, ¿sí? O si nos vamos al anterior método, que es el método fonético, con el sonido L. Y es la, le, li, lo, lu, entre otras consonantes, obviamente, con la M, mami, mi, mu, con la P, pa, pe, pi, po, pu, con la F, fa, fe, fi, fo, fu, con la R, ra, re, ri, ro, ru, y así sucesivamente con las demás consonantes. Y el cuarto paso, entonces, una vez obtenidas varias sílabas, se construyen palabras y después oraciones. Ya los niños y las niñas se van dando cuenta que así se repitan 2 sílabas
con las mismas consonantes y las mismas vocales, se puede formar una palabra. En este caso, mamá, papá, ¿sí? Son las mismas consonantes con las mismas vocales y conforman una palabra. También es importante ver los siguientes pasos después de todo este proceso de la enseñanza de las consonantes y juntarlas con las vocales, que viene el quinto paso, que después de combinar las consonantes con las vocales se forman sílabas de manera inversa, que es cuando se tiene que empezar a trabajar el proceso de las inversas, ¿sí? Que es, por ejemplo, la sílaba na, ¿sí? Con la consonante N y la vocal A, entonces es na, pero la inversa entonces sería an, ¿sí? La inversa de ne es en, la inversa de ni es in, la inversa de no es on, y así se va construyendo nuevas palabras y nuevas oraciones. Y los niños se van dando cuenta que si se cambian de lugar o se intercambia la consonante con la vocal, entonces también se puede formar una nueva palabra. Obviamente con un sentido lógico. Luego viene el paso número 6, que es posteriormente se pasa a los diptongos, que ya en lecciones anteriores lo habíamos visto, ¿sí? Luego se forman las sílabas mixtas y se forman los triptongos y por último las letras complejas. Y luego tenemos el séptimo paso, que una vez que ya se deletrea, se pasa con facilidad a la lectura automática, expresiva y mecánica, que es la que ya de adultos vamos haciendo y vamos practicando. Inicialmente, con este proceso del método silábico, el tipo de lectura de los niños es demasiado lenta, precisamente porque ellos van pensando de qué manera van a separar esa palabra por sílabas. Eso va entonces de una palabra completa, dividirla por sílabas. Entonces se va a tornar una lectura lenta, como ya conocemos. Por ejemplo, mi mamá va al parque, ¿sí? Y luego ya se va a hacer de manera automática y mecánica como lo vamos haciendo ya nosotros de adultos, pero se va dando precisamente es por la práctica continua de este hábito que es muy importante, que es leer. Vamos a ver y a conocer entonces cuáles son las ventajas de enseñar a los niños y a las niñas a leer por medio del método silábico. Este excluye el deletreo del sistema alfabético, que es el otro método que ya habíamos visto, y hay una pronunciación de los sonidos de las letras solas. Son sílabas sonoras que los sentidos captan con rapidez y facilidad. Además, existe una adaptabilidad al idioma castellano, que es el que nosotros hablamos y practicamos, que es nuestra lengua materna, y de esta manera, entonces, siendo una lengua fonética, se puede aplicar de forma fácil, permitiendo a otros alumnos poder instruir a otros y le proporciona un matiz lógico al aprendizaje y la organización de cada una de las actividades. Entonces, estas podrían ser algunas ventajas que tiene enseñar por medio del método silábico. Si nos damos cuenta, dentro del método silábico vienen a unirse el método alfabético y el método fonético. Vamos a ver ahora cuáles son las desventajas de que los niños y niñas aprendan a leer y a escribir por medio de este método. Por ser una forma automática de aprendizaje, retarda la comprensión lectora, obviamente, de los niños y niñas, por lo que les decía anteriormente. Como se están fijando en primero pensar y analizar cuál es el sonido de la letra, cómo suena si la uno con la vocal, luego cuál sería la sílaba primera, luego cuál sería la segunda, y por estar en todo este proceso no están comprendiendo el objetivo de ese texto.
Fragmenta también la armonía mental del niño porque va de lo particular a lo general. A su vez, desde la sílaba, el aprendizaje es supremamente lento y despacioso, precisamente porque el proceso también es bastante extenso y bastante complejo. Y de esta manera, entonces, es incierto, por lo que el estímulo para despertar el interés de la lectura en los niños y niñas va a ser supremamente difícil. No van a tener el gusto para aprender a leer. Y si les digo, la mayoría de los casos de nosotros como adultos, si no tenemos ese amor por la lectura y ese hábito de leer, precisamente es por los métodos que anteriormente nos enseñaron a leer y a escribir. Vamos a ver ahora algunas actividades, algunos ejercicios que se pueden trabajar con nuestros estudiantes si queremos enseñar a leer y a escribir por medio del método silábico. Uno de las estrategias es utilizar de pronto rompecabezas con sílabas, pero se inicia con sílabas pequeñas o palabras con pocas sílabas, por ejemplo, dos, únicamente con una o dos sílabas. Entonces puede ser una actividad que se puede desarrollar con los niños para que asocien tanto una sílaba con la otra, pero también la asocien con la imagen. Obviamente este proceso de lectura va a ser un poco más lento, precisamente porque los niños más rápido van a hacer lectura de las imágenes, más no de las letras o de las sílabas como tal. Otra de las actividades que se pueden realizar es manejar todo las sílabas, ¿sí? Y con todas las consonantes. Se llama un silabario que se puede trabajar obviamente con todas las sílabas, teniendo en cuenta todas las vocales con cada una de estas sílabas. Pero inicialmente, si observamos en esta parte, debemos saber y debemos ya haber enseñado las vocales únicamente, ¿sí? Tanto en mayúscula como en minúscula, para que los niños empiecen con ese proceso. Entonces, como se dan cuenta, está una imagen, ¿sí? Alusiva a esta consonante y unida con todas las vocales. Y de la misma manera tenemos la S, la T, la L, la R, la P, la N, la D, V, F, B, J, Ñ y R. ¿Sí? Entonces de esa manera podemos tener un silabario y lo podemos armar juntando muchas consonantes con las vocales. Otro ejemplo de otra actividad es trabajar de manera independiente, ¿sí? La vocal de manera independiente, teniendo en cuenta, obviamente, la escritura de manera mayúscula y minúscula. En este caso, entonces, tenemos solamente una sílaba por cada imagen para que los niños la completen de manera oral. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos barco, pero le colocan el grado de dificultad de las dos va y va, ¿sí? Lo que hablábamos en nuestra lección anterior. La diferencia y de vocalización cuando las palabras van con B o van con V. ¿Listo? Entonces, para que el niño identifique si va con B larga o va con V. Lo mismo en el caso de esta segunda imagen que es casa y tienen el mismo sonido de la C y la A que la K con la A. Ambas suenan K. Entonces, para que ellos empiecen a identificar y a diferenciar con cuál sílaba es que se escribe casa. Y luego ya de la misma manera, utilizando una sola sílaba, están las otras imágenes. Cha, de chango, da, dado, fa, falda, ga, galleta, y así sucesivamente van completando cada una de las palabras de manera oral primero y luego si lo van a completar de manera escrita de acuerdo pues a la edad y al proceso que se lleve con los niños y las niñas.
En este caso de llave, ¿sí? También entonces como ya o ya. Esa también sucede lo mismo que la B y la V, ¿sí? Tienen una pronunciación muy parecida, pero la parte de vocalización es diferente. La L es ya y la Y es ya, ¿sí? Entonces es diferente y también se coloca ahí pues para que los niños vayan identificando con cuál de las dos se escribe ya. Y de esa manera ya se siguen el resto de palabras. Este también se puede armar de pronto a modo de lotería para formar una actividad un poco más dinámica, ¿sí? En los estudiantes. También podemos ver otro ejemplo, otro ejercicio de construir palabras o de armar las palabras, formarlas ya por medio de recortes. Entonces se deben recortar las sílabas correspondientes a la imagen que aparece en la parte superior. Entonces se debe observar primero la imagen, luego la debe armar recortando las sílabas correspondientes y finalmente va a escribir la palabra completa. Este también puede ser un ejercicio que se puede ir desarrollando con los niños. Si se dan cuenta, en este método sí cabe o se utiliza bastante las hojas base, las hojas guía, precisamente porque la constitución del método pues exige que se vaya viendo y escribiendo a la par. Obviamente también es un proceso lectoescritor porque van de la mano trabajando tanto la lectura como la escritura. No es lo ideal para el cerebro del ser humano, pero pues es un método tradicional que a pesar de ser lento, pues ha ido funcionando. ¿Listo? Entonces, de esta manera concluimos la explicación del método silábico para que lo tengamos pues también presente o lo conozcamos, ¿sí? Y sepamos de qué manera se trabaja y ya cada una de ustedes decide si lo quiere incursionar dentro de su metodología o no. ¿Listo? Entonces se me cuidan mucho, nos encontramos en nuestra reunión sincrónica y que pasen un feliz día. Chao, chao.